Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo. ¿Por qué todos tienen a Juan por un profeta? Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con la gracia de Dios comenzamos esta tercera semana del tiempo de Adviento. Hemos dejado ya atrás un buen recorrido de este periodo que nos prepara para la Navidad, pero ahora nos encontramos ya en esta semana propia del Adviento, donde hemos comenzado con aquel tema del gozo que nos marcaba la liturgia de ayer, el gozo de saber que Jesús va a nacer en nuestros corazones. La liturgia de hoy nos presenta dos situaciones un poco complejas, pero al mismo tiempo que podemos compararlas y sacar alguna aplicación para nuestra vida. En la primera lectura, que aunque no la hemos leído, sin embargo, nos habla de un falso profeta llamado Balaam. Un profeta que más que profeta era como lo que hoy solemos identificar con una especie de mago, adivino, alguien que hace profecías falsas y que de alguna manera se consideraba un profeta en aquella región de Mesopotamia. Estaba al servicio de varios reyes y sin embargo el Señor va a usar a este falso profeta que fue enviado para maldecir al pueblo de Israel para que más bien bendijera al pueblo de Israel. Y en efecto, así sucede. Lo que nos muestra que, aun a pesar de su falsedad en las profecías, sin embargo, hace la voluntad de Dios, reconoce al Dios de Israel, hace a un lado su paganismo, su falsedad y su profetismo, vamos a llamarlo por así decirlo, postizo, para ceñirse a lo que Dios Yahvé le marca a base de algunos milagros que suceden, como el hacer hablar a su propia burra, ¿verdad? El hecho de que se le aparece un ángel y que de alguna manera entabla una conversación con él para decirle qué es lo que Dios espera de él. Y en efecto, este falso profeta termina haciendo la voluntad de Dios, aun a pesar de ser pagano. Por otro lado, la complejidad viene con los fariseos y las autoridades judaicas en el Evangelio, porque ellos, teniendo la autoridad moral y espiritual de hablar del Mesías, de hablar del enviado del Señor, sin embargo, confrontan a Cristo y le hacen esta pregunta: ¿con qué autoridad haces lo que haces? Es decir, en vez de acoger a Cristo el Mesías, en vez de ser autoridades realmente, bendecidas por Dios, haciendo la voluntad de Dios, terminan haciendo su propia voluntad. Este grupo se sentía cómodo porque le estaba funcionando su manera de gobernar, de llevar a cabo su autoridad. Les convenía, pero no estaban dispuestos a desprenderse de su autoridad, de su adoctrinamiento, para poder aceptar la persona de Jesucristo. Y he allí el contraste. Un profeta falso termina haciendo la voluntad de Dios, y autoridades que estaban de alguna manera, vamos a decirlo así, bendecidas por el pueblo de Israel, por el mismo Dios, no reconocen a Dios en la persona de Cristo y terminan ejerciendo una autoridad convertida en autoritarismo. Este contraste de profetismo falso y autoridad vigente, que al final se contradicen,
también sucede hoy en nuestros días. Es decir, también hoy existen personas que posiblemente no sean cristianas, no sean católicas y sin embargo hacen la verdad, buscan la verdad, que en definitiva es hacer pues para ellos lo que Dios les va pidiendo en su corazón y terminan a veces incluso convirtiéndose verdaderamente al Dios que es Jesucristo. Pero por otro lado tenemos a quienes de alguna manera ya estamos encaminados en la fe cristiana, en la fe católica, que incluso tenemos alguna autoridad dentro de la iglesia y sin embargo no logramos reconocer al Cristo que nos habla en la oración, al Cristo que se nos manifiesta en el hermano, al Cristo que recibimos en los sacramentos. Y es allí donde encontramos también ese contraste en el cristianismo católico. Necesitamos la actitud que Cristo está pidiendo en este Adviento, humildad para poderlo recibir. Necesitamos también dejar que Él nos abra el corazón para que vaya transformándolo y preparándolo para su venida. Y finalmente, necesitamos también nosotros dejar a un lado todos aquellos obstáculos que nos impiden aceptar la voluntad de Dios, dejar a un lado incluso nuestro poco o mucho conocimiento que tengamos del Señor para dejarnos sorprender por el Señor. Aprendamos pues estas pequeñas lecciones que seguramente en algo nos podrán servir para seguir caminando en este itinerario del Adviento hacia la Navidad del Señor. Que así sea.